Ya, podemos empezar entonces. Bueno, en primer lugar, y antes de comenzar la primera ponencia de la tarde, pedirles disculpas a las personas que de manera responsable, seria y deseosa de conocimiento estaba aquí a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Mil disculpas. Se nos retrasó la comida, ya saben cómo es este tipo de situaciones un poco lúdico-festivas. Pero gracias por la paciencia y me toca presentar precisamente a nuestra invitada de esta tarde, que es María Jesús Lacarra Ducay. Por supuesto, como tenemos un poco de prisa, sencillamente les resumiré los datos principales de su carrera, pero sobre todo destacaré un dato que para mí es fundamental y además da la casualidad de que el corresponsable del delito está también en la sala por cuestiones, me imagino, que de índole chantaje. Bien, bueno, María Jesús Lacarra Ducay, ustedes, si buscan su nombre, está fundamentalmente vinculada al estudio de la tradición cuentística española, su relación también con otras tradiciones, no solo no hispánicas y europeas, sino también con tradiciones fundamentalmente orientales, en los orígenes de la mayor parte de esa tradición cuentística de la literatura española, pero también ha tocado otros aspectos vinculados a la historia del libro, a la Celestina, es decir, ha estado fundamentalmente y ha profundizado en aspectos esenciales de la literatura española. Pero yo me siento orgulloso de estar aquí con ella sentado en la mesa y también de tener a Juan Manuel en el público porque, como saben, uno de los principales retos que tenemos actualmente en la docencia de la literatura española en un aula universitaria es ver cómo esos materiales, esas lecturas, esos libros que siempre hemos tenido como valiosos por sí mismos, pues cuesta muchísimo hacerles ver ese valor a las nuevas generaciones. Los manuales, como decía un compañero que Jaume hoy en la mesa, hay que saber mucho para hacer los manuales. Hay toda una corriente pedagógica, historiográfica y filológica crítica con los manuales. Sin embargo, y en muchas ocasiones tienen razón, los manuales en muchas ocasiones se convierten fundamentalmente en compartimentos estancos y no dan una visión ni profunda, ni densa, ni interrelacionada o intercomunicada de esas lecturas y de esos libros y de esas tradiciones. Sin embargo, tenemos la suerte de que en literatura española, tanto María Jesús como Juan Manuel se embarcaron en la construcción de un libro que tiene un título muy tradicional, que es Historia de la Literatura Española, es la colección, es una colección, pero que en el tomo 1 dedicado a la Edad Media, ya el propio subtítulo marca un poco una línea distinta de enfocar estos materiales y esta época, que es entre oralidad y escritura. Por primera vez frente a enfoques muy positivistas y muy textualistas y muy documentalistas en el sentido de monumental, pues nos encontramos con un texto que amplía ese universo, abre el universo a otras referencias y otras formas de relacionar esos materiales y sobre todo, aparte de que no es una historia que evoluciona cronológicamente, que es una de las líneas, sino también de manera paralela conecta con otros campos, da muchísima documentación, tanto gráfica como apéndices documentales que son muy útiles para iluminar la parte teórica. Y en ese sentido, además de sus trabajos, de lo que nos va a traer hoy, precisamente en consonancia con la temática de nuestro seminario de este año, que son esas geografías imaginarias, nada más y nada menos que el libro del conocimiento, del que hemos oído hablar, por ejemplo, esta mañana a Antonio, precisamente sobre la tradición de estos textos que se acercan a las otras geografías, a las geografías alterizadas y alterizadoras,
pues, aparte del tema, yo lo que quería destacar era precisamente eso, porque para los docentes de literatura medieval en el ámbito universitario, este volumen es esencial y sobre todo es una forma de abordar el universo medieval de una manera creativa, rigurosa, pero a la vez muy abierta a nuevas posibilidades. Por eso, después de esta presentación, María Jesús, te dejo ya, que estuve cargando con el libro toda la mañana. Yo no sabía que llevabas ahí, claro, en esa bolsa. Lo tenía escondido. Todo el día. Todo el día con esta bolsa. Pero porque a mí me gusta también enseñar las cosas. Y si había alguien en contra, podía lanzarlo. Que como libro está bien, pero también como objeto contundente. ¿Lo pueden pasar para que lo veamos? ¿Y si lo tiene que comprar? Claro. No vamos a cobrar nada, ¿eh? No, que quede claro que no. Bueno, pero me lo devuelven, por favor. Soy pobre. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, no solamente por esta generosísima presentación, sino por tus atenciones desde que el martes llegamos a la isla hasta hoy mismo, ¿no? También, por supuesto, las gracias a Dulce por la organización y la dirección de este seminario, a Kevin, o sea, realmente aquí nos hemos sentido como en casa desde el primer momento, ¿no? La verdad es que yo venía siguiendo la pista de este seminario hacía muchísimos años y me parece que ya me toca llegar a él, porque sí que tengo en casa las actas en papel en un formato grande que ocupan bastante en una estantería, ¿no? Y siempre pensaba que eran unas actas muy sugerentes, ¿no? Y bueno, por fin ha llegado el momento. Cuando me escribió Pepe y me propuso participar y me dijo el marco de este seminario, pues yo dudé, porque realmente, como ha dicho él, llevo ya unos cuantos años trabajando más bien en textos medievales impresos, a base de distintos proyectos de I+D, pero en el año 1999 había publicado un facsímil con estudios sobre el libro del conocimiento. Entonces, bueno, como decía Antonio esta mañana, pensé que no quedaba más remedio que sacarlo allí del baúl y desempolvarlo un poco. Y se me ocurrió como título, y ahora ya empezaría por preguntarles dónde está la errata, que iba a hablar del libro del conocimiento, el paso desde 1999 hasta hoy, lo que los anglosajones llamarían el libro del conocimiento revisitado, que es una expresión que no me gusta absolutamente nada, por lo tanto no lo revisitamos, sino que sería 25 años después. Yo les aseguro que, aunque soy de letras, sí que sé que no transcurren 25 años hasta el 2014. O sea, de eso les puedo asegurar que en la versión impresa lo verán, que es 2024. Pero me estaba dando cuenta ahora, mientras tenía ya todo esto en pantalla, y he decidido, bueno, lo vamos a dejar estar, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en 1999? Y es que, aunque no me gusta nada, y eso iba a decir los alumnos míos lo saben, pero es que incluso hay incluso hasta algún alumno mío todavía aquí, ¿no? No me gusta nada hablar de mí en primera persona, pero en esta ocasión no queda más remedio, ¿no? Este libro del conocimiento, que se incluye en el género de los libros de viajes imaginarios, de los libros de viajes fingidos, de lo que los franceses llaman viajeros de gabinete, que también es una expresión que se emplea pero en español, pero que no tampoco es muy correcta, ¿no? En fin, una especie de mandeville español, como también fue el título que se le dio a un trabajo antiguo, ¿no? Entonces, mi interés por este texto hasta las fechas de 1999 había sido nulo. O sea, yo tenía una información de que había por allí un libro del conocimiento que los manuales decían
escaso valor literario y con esas palabras se ventilaban el libro. La cuestión es que de repente, leyendo un artículo, y quiero también enfatizar el hecho de que lo que podemos llamar, entre comillas, descubrimientos, siempre son una suma de casualidades, pero también apoyadas en piedras que han puesto otros, o sea, nunca desde cero. En este caso, era un trabajo publicado en 1987 por un hispanista inglés muy notable, Peter Russell, del que podrán algunos recordar la edición de Clásicos Castalia, por ejemplo, de la Celestina, ¿no? Peter Russell publicó un artículo en el cual, me parece, si no recuerdo mal, que era un homenaje a su buen amigo Martín de Riquer, donde decía que había reaparecido en Londres en una subasta un manuscrito del libro del conocimiento que llevaba años y años perdido. Y le dedicaba ese artículo a Martín de Riquer porque el libro tenía una profusión de estandartes, emblemas, banderas, y sabiendo el interés de Martín de Riquer por la heráldica, le dedicaba el trabajo, ¿no? Entonces, luego terminaba también diciendo en su artículo que, bueno, él lo había podido consultar, lo describía, ¿no?, pero que ya no sabía más de él. Entonces, ese fue el punto de partida de la búsqueda del manuscrito perdido, ¿no? A ese manuscrito, del que después hablaré un poco más, le asignamos, porque la ventaja de que trabajar sobre un manuscrito que no ha sido antes estudiado es que tienes el poder de bautizarlo. Entonces le asignamos la letra Z, no por Zaragoza, que no estaría mal, para ir también barriendo por casa, ¿no?, sino porque había pertenecido a Jerónimo Zurita, y muchas veces se asignan las iniciales del poseedor, o por lo menos del poseedor más notable. Entonces, ese manuscrito, que Russell solamente decía que había salido a subasta y por lo tanto desconocía ya el destino posterior de él, pues no fue fácil, pero finalmente di con él y había terminado en muy buen sitio, que era en la Bayerische Staatsbibliothek de Múnich. Hubiera sido mejor que hubiera terminado en una biblioteca española, pero de cualquiera de las maneras, una biblioteca siempre es una biblioteca. Y allí terminó ese manuscrito. Entonces, al amparo de su poseedor, diríamos, aragonés, y de la trayectoria bastante vinculada a Aragón de ese manuscrito, conseguimos que la institución Fernando el Católico, que es una institución cultural muy notable en la ciudad, vinculada al CSIC, ¿no?, pues asumiera su publicación, que además inicialmente yo la presenté como una publicación modesta y después aquello fue engordando, ¿no? O sea, un facsímil que la Biblioteca de Múnich no puso ningún problema en mandarnos lo que en aquel momento se llamaban los sectacrome, y después hacía falta que estuviera precedido de estudios preliminares. El texto es complejo, de tal manera que yo sola no me sentía capaz de hacer una cosa digna. Entonces recurrí al profesor Alberto Montaner, al que esta mañana se ha citado, que buen experto, entre otras muchas ciencias, en codicología, pero también en emblemática, que podía estudiar muy bien las banderas y los escudos, y recurrí a Carmen Lacarra Ducay, cuyo apellido ya les indica, que es mi hermana, pero que no se trataba de repartirnos entre familia el manuscrito, sino que ella era catedrática de Historia del Arte y, por lo tanto, persona adecuada para escribir sobre las miniaturas. Y ya entre los tres creo que pudimos sacar adelante ese volumen. El libro del conocimiento no era un texto desconocido, ni mucho menos. Sí lo era este manuscrito del que después hablaré, ¿no?
porque es un libro con una difusión bastante amplia. Amplia me refiero a que, sin contar ese cuarto manuscrito, ya se conocían tres, los tres ilustrados. Esto, para los estudiosos de la literatura francesa medieval, puede parecer una tontería, decir, bueno, una obra, tres manuscritos ilustrados. Bueno, no lo sé, pero desde luego para nuestra pobreza de la literatura medieval, que una obra tenga tres manuscritos ilustrados es algo realmente singular, ¿no? El que es muy bonito, diríamos, el que se consideraba la joya, es este manuscrito que se le asignó la letra S porque se habla de que perteneció al marqués de Santillana. No es algo totalmente seguro porque en el clásico trabajo de Mario Schiff, la biblioteca del marqués de Santillana, no se incluye, pero podría ser algo posterior. Bueno, se da por supuesto por los escudos de la parte inferior, ¿no?, que es el manuscrito del marqués de Santillana. Está ilustrado con escudos y enseñas, pero no con dibujos figurativos, de los que después veremos, ¿no?, solamente escudos y enseñas. Pero la inicial, lujosa, los escudos, o sea, el ex libris abajo, todo hace pensar que pudo ser, como digo, del marqués de Santillana. Está completo, bien conservado y a su vez traslada los topónimos con bastante exactitud, lo cual ha hecho que ese manuscrito S haya sido el escogido por todos los editores. Pero hay más. Está el manuscrito N, también en la Biblioteca Nacional, que incluye dibujos, en este caso de escudos de armas, pero también de fortificaciones, de reyes, de personajes varios, de paisajes. Son dibujos a plumilla, coloreados. Es un códice facticio que incluye otra serie de textos junto al libro del conocimiento, ¿no? Los dibujos son un poco toscos, pero es también, diríamos, otro códice ilustrado. El tercero que se conocía era el manuscrito R. Manuscrito R en la Biblioteca de Salamanca, también en otro códice facticio con diferentes textos, ¿no? También incluye escudos, también incluye dibujos ilustrativos del texto, algunos solo con tinta, otros coloreados, son un poco toscos y está incompleto. Entonces, a estos tres manuscritos es al que venía a sumarse la sombra del que llamamos ahora manuscrito Z. Y digo la sombra porque, pues porque había pistas. O sea, no era un manuscrito del que no se supiera nada. El editor más, diríamos, tradicional o más conocido del libro del conocimiento, pues es el geógrafo, historiador Jiménez de la Espada, que también publicó otros libros de viajes. Entonces, Jiménez de la Espada, en su introducción, habla de ese cuarto manuscrito y dice: impresas ya las líneas preliminares de esta edición, el señor Moguel-Fatió ha tenido la bondad de indicarme que en los progresos de la historia en el Reino de Aragón de Dormer se haya citado un viaje del mundo, escrito en el año de 1305, que tiene notas de Zurita, el cual perteneció, habiendo pasado después el manuscrito a la biblioteca del conde de San Clemente. Heme informado de personas muy entendidas en la bibliografía y la historia aragonesa, y hasta hoy ninguna me da razón del paradero de aquella biblioteca, ni menos del precioso códice anotado por el gran cronista. Esto es lo que decía Jiménez de la Espada, que daba todas las pistas de que ese códice realmente existió. El códice finalmente reapareció, y reapareció el 11 de julio de 1978, subastado en la Galería Xotevi.
Allí fue donde previamente a la subasta lo pudo consultar Peter Russell, porque al ser un códice de literatura medieval le llamaron como asesor. La subasta va acompañada de un libro, diríamos, donde se describen muy bien las piezas, ¿no? Y hay una descripción, diríamos, la que les he copiado, correcta, de este manuscrito. Yo escribí inmediatamente a la Galería Sotheby y les hice 2 preguntas. La primera era de una ingenuidad que lo descubrí después, ¿no? Era, ¿y cómo les ha llegado a ustedes ese manuscrito? Evidentemente me lo van a decir, mire usted, sí, el español tal lo ha sacado de su biblioteca. Entonces me contestaron que muy bien, que lo habían recibido de una lady, que era lo mismo que pone aquí, propiedad de una lady, con lo cual con eso me quedé, no sé qué lady se lo había llevado en un vuelo de Ryanair, porque además es súper pequeño, o sea que lo podía haber llevado hasta en el bolsillo. La segunda pregunta sí que fueron amables y cuando me respondieron quién lo había adquirido. Y entonces me dijeron que lo había adquirido un librero londinense de viejo que era Alan Thomas. O sea, me podían decir esto. Y entonces ya la cuestión era perseguir al tal Alan Thomas. Y eso también llevó su tiempo, pero finalmente Alan Thomas contestó que lo había vendido a la Biblioteca Estatal de Múnich. Las bibliotecas españolas no habían manifestado ningún interés por ese manuscrito, pero la Biblioteca Estatal de Múnich sí. Bueno, ya les ahorro contarles la expedición familiar a Múnich para ver el manuscrito en unos tiempos en los que no existían las digitalizaciones, etcétera, etcétera, toda la familia al completo, ¿no? Y claro, para mí fue una emoción el tenerlo en las manos. Como digo, es pequeñito, está incompleto, pero como van a ver, pues realmente merecía mucho la pena. Ese manuscrito pues tiene lo que podemos llamar un frontispicio, que es la página inicial decorada. No sé si son capaces de ver en la parte superior del todo, no tengo ratón, ahí arriba, I.E. Surite. Sí. Oye, no, que la he liado. Entonces, es un ex libris autógrafo de Jerónimo Zurita que coincide con la firma que habitualmente él ponía en otros libros de su biblioteca, o sea que no hay ninguna duda. El modelo de ese frontispicio, diríamos el modelo iconográfico, ¿no? Es una dedicatoria, una presentación al rey, en este caso, de un libro. Es un motivo literario y un motivo artístico muy conocido en distintos países. Tenemos, tanto en manuscritos como en impresos, tenemos muchas veces manuscritos e impresos que se inician con una imagen similar, en la cual el autor le entrega el libro al rey o a los reyes católicos, etcétera, etcétera. No vamos a pedir tampoco unas precisiones, vamos a decir, físicas de los retratos que coincidan ni mucho menos con la realidad, aunque este frontispicio es muy enigmático, del cual pues les voy a ahorrar un poco los detalles. En la miniatura, el rey sentado en el trono recibe el libro de la mano del autor. El autor, observen, que no va vestido con ningún hábito franciscano, con lo cual aquí ya entraremos en un tema debatido, ¿no? Eso sí, el fondo paisajístico, ese fondo de lo que pueden parecer islas, mares, etcétera, etcétera, yo creo que sí que guarda correspondencia con lo que sería el contenido del libro, ¿no? Ese monarca castellano, digo castellano por los escudos que están arriba, se ha identificado con Juan II, ¿no?
Pero las características de esta miniatura, al igual que las características de las que ocupan el interior del manuscrito, no dejan lugar a dudas a los estudiosos en la historia del arte en que es una miniatura, una ilustración de factura aragonesa, no castellana, y de factura aragonesa claramente, incluso por ejemplo, los suelos, que son muy característicos de estas miniaturas aragonesas, ¿no? Pero en cambio los escudos son el escudo de Castilla y León y en el centro el escudo de la Orden de la Banda. Entonces, la hipótesis, para que nos cuadren las cosas, podría ser que este códice sería un códice copiado en Aragón sobre un modelo castellano y que el copista de Aragón no modificó los escudos, los dejó tal cual. Esa es una hipótesis, ¿no? Es decir, tendríamos un original castellano perdido, del que este sería una copia, ¿no? Ediciones que se han hecho de este libro, bueno, pues es que se han hecho muchas. La clásica, que yo les citaba, de Jiménez de la Espada, que es de 1877, pero es que esta edición de Jiménez de la Espada se volvió a editar en 1980 en el Albir, con un prólogo, yo no me acuerdo si era de López Estrada o de quién, pero bueno, sí. Y después de nuevo en 2015. En 1999, y por eso también lo he escogido como fecha, diríamos, inicial para este repaso del libro, pues apareció la edición de una americana, Nancy Marino. O sea, coincidió la fecha con la aparición de nuestro facsímil, que a su vez edita ese manuscrito Z, ¿no? Y en una fecha posterior, Rubio Tobar, en una edición de Biblioteca Castro, que son unos libros sin una pretensión, diríamos, de investigación, pero muy útiles, ¿no? Pues ahí Rubio Tobar editó el libro del conocimiento junto con el Marco Polo y junto con el libro de Mandeville, ¿no? Todo en un tomo. Todas estas ediciones están hechas a partir del manuscrito S, porque aunque cuando Nancy Marino lo publicó, el suyo era 1999, coincidió en el tiempo con la aparición del nuestro, con lo cual no lo pudo tener en cuenta. Y Rubio Tobar, como su edición no pretendía hacer nada similar a una edición crítica, pues reprodujo el manuscrito ese a partir de Jiménez de la Espada, ¿no? Es decir, que todas las ediciones, las tres, son del manuscrito ese y nosotros transcribimos y presentábamos el manuscrito Z. Bueno, ¿qué es el libro del conocimiento? Porque muchos de los presentes lo conocen y otros quizá han oído menos de él, ¿no? En resumen, es un escrito probablemente de finales del siglo XIV, digo de finales ahora, porque antes se consideraba más antiguo, como les he dicho al principio, que pertenece a ese género de los libros de viajes imaginarios, ¿no? En el que las lecturas, el estudio de los mapas, algunas leyendas, ¿no?, suplen lo que es el desplazamiento real. Es decir, ese viajero ficticio no sale de su despacho, tiene sus mapas, ha leído y también puede conocer relatos orales y con todo eso va construyendo su viaje. Desconocemos el nombre del autor. Y en el libro hace unos recorridos realmente zigzagueantes o casi yo diría que mareantes, porque recorre Europa, Asia y África. Sale de Sevilla y vuelve a Sevilla, y a una velocidad de vértigo porque el texto es un relato muy escueto. Les he puesto solamente un fragmento del principio que incluso por ser por la península ibérica, que lo
conoce un poco mejor, es más detallado, pero es: partí del reino de Portugal, e fuime por la marisma del mar occidental a la provincia de Galicia, al puerto de Bayona de Miño, de sí a Pontenegra, e dende fui a Santander, e a Castro de Urdiales, e a Bilbao, e a San Sebastián. Casi marea tanta velocidad. Pues enteramente igual nos movemos por el resto de Europa, por Asia y por la costa de África, ¿no? De vez en cuando esta narración escueta pues se detiene en la mención de todas las maravillas que el imaginario medieval había ido identificando y que a lo largo de estas sesiones, desde la primera conferencia de Camilo Conde, pues han ido surgiendo, ¿no? Esas razas monstruosas, esas islas, esos prodigios de la naturaleza, ¿no? Pero también tiene algunos enigmas este libro del conocimiento, como la descripción detallada de algunas zonas que no acaba de ser fácil que solo la hubiera podido captar a través de mapas, pero son temas que no están todavía resueltos. Y como digo, la datación se va retrasando por determinados hechos históricos que se menciona hacia 1390, incluso Nancy Marino lo apura hasta los primeros años del siglo XV, ¿no? Modelos. Les he mencionado los mapas y aquí ya estos mapas son viejos conocidos de los que estamos asistiendo a estas sesiones, ¿no? El mapa de Angelino Dulcet o Angelino Dolcet, un cartógrafo mallorquín del siglo XIV, ¿no? Que es uno de los más antiguos mapas, ¿no? Que se data en torno a 1339, o ese famoso Atlas catalán, que ya lo veíamos también esta mañana, de Abraham Cresques y Yahuda Cresques, cartógrafos judíos mallorquines, padre e hijo, que hicieron un atlas magnífico, diríamos una joya, porque son 6 grandes, diríamos, pergaminos, ¿no? Y que sirvió de orientación para muchos libros de viajes, aunque ellos mismos también podían seguir a Marco Polo, a Benjamín de Tudela, ¿no? El original está en la Biblioteca Nacional de Francia. Hay un facsímil que cuando nosotros hacíamos nuestra edición lo pudimos consultar en la biblioteca del Departamento de Geografía y nos tuvieron que reservar una mesa más grande que esta para que pudiéramos ver el facsímil, y que en cambio hoy se puede ver desde la pantalla de casa simplemente entrando en el Instituto Cartográfico Nacional, ¿no? De estos mapas hay que ser consciente de que estos viajeros de despacho podían sacar también las maravillas, podían sacar también las banderas, podían sacar los escudos, o sea, todas esas cosas que nos sorprenden, las razas, etcétera, etcétera, estaban en estos mismos mapas, ¿no? Nuestro autor no sigue exactamente a ninguno de estos dos, o sea, decimos que es la escuela mallorquina, pero tendría que ser uno similar a estos, pero que no conocemos. Bueno, brevemente voy a pasar por esas razas monstruosas o por alguna de estas maravillas. Soy consciente de que es un tema muy conocido por todos y de que desde el primer día se nos han ido nombrando aquí. Por lo tanto, voy a detenerme solo en algunas peculiaridades que presenta este libro respecto a esos viejos motivos que ya desde el mundo clásico circulaban, y también con las ilustraciones del libro del manuscrito de Zurita, para que lo puedan un poquito ver. Si nos empezamos a fijar un poco en las razas monstruosas, salían el otro día los quinocéfalos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el autor del libro del conocimiento? No va a decir grandes novedades de estas razas. Primero, porque todo el mundo pensaba que eran como eran, es decir, no se podía introducir novedades porque eso hubiera descolocado a los lectores, ¿no? Pero, en cambio, lo que sí que puede hacer es desplazarlos. ¿Y por qué los desplaza? Porque conforme el mundo va siendo más conocido por determinadas zonas, no se puede seguir manteniendo que allí viven estos
estas razas. Con lo cual, lo que vamos viendo es que en el libro del conocimiento pues simplemente van sufriendo un desplazamiento estas razas, ¿no? Su lugar tradicional, que era la India, pues ahora tienen nuevas ubicaciones. Las nuevas ubicaciones pueden ser África o pueden ser las regiones polares, porque esas regiones polares, por el extremo frío, no son fáciles de visitar, y quién va a discutir que no viven allí uno de estos seres, ¿no? Estos cinocéfalos, los hombres con cara de perro, tienen una amplia difusión, y quizá eso es lo que hace que el autor de nuestro libro afirme con toda seguridad: yo vi uno de estos, son de esta figura. O sea, el testimonio es indiscutible, ¿no? Y la confirmación de que los quinocéfalos se comunican siempre por ladridos, pero que con ladridos articulan un lenguaje humano, es que el miniaturista los dibuja en parejas. De esa manera, y también con la gesticulación, está queriéndonos decir que están hablando, es decir, que articulan, llevan, si no me equivoco, en una mano algún fruto, ¿no? Y diríamos que son capaces de conversar, ¿no? Luego los blemie, que también han salido, que son los famosos hombres que carecen de una cabeza, pero no de ojos, nariz y boca, que en cambio la tienen en el pecho. ¿Cuál es la novedad del libro del conocimiento? Bueno, que los blemie ahora viven en Noruega. Antes estaban en la India, pues ahora los ponemos en Noruega. También les dedica mucho espacio a esta famosa leyenda de los pigmeos, con su tradicional combate contra las grullas, a los que sí que sitúa en la India, ¿no? En el reino de Dilini, ¿no? Donde asegura que hay unos pequeños hombres que no miden más de 2 palmos en luengo, pero que lidian con las grúas y véncelos, ¿no? Era una historia que ya contaba Homero y que en la Edad Media pues, se ha ido circulando, ¿no? También lo contaba Estrabón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la descripción del libro no se aleja mucho de lo que el Mapamundi de los hermanos Cresques hacía. Hay una novedad del libro del conocimiento, una novedad respecto a estas razas que les voy a mostrar ahora, que no sé si alguno de los presentes de nuestros huéspedes les va a ofender. Y es que esta mañana en la sesión de Antonio nos hablaba de los esciápodos o monóculi, que son aquellos hombres que tienen un pie desmesuradamente grande, que es muy cómodo. Bueno, no sé, para andar me imagino que no es muy cómodo, pero para otras cosas sí, porque le sirve de sombrilla. Entonces, cuando hace mucho calor, pues con el pie se protegen. Me imagino que si llueve, pues también les sirven, ¿no? Tanto el manuscrito Z, el R y el N hablaban de ellos, ponían una miniatura, pero la cuestión es que hay una novedad de este manuscrito, y es que nos dice lo siguiente: todas estas islas, que son las Canarias, no hay pobladas de gentes más de las 3, que son Canaria, el Lanzarote e Forteventura. E las gentes que en demoran son a tales como estas. Es decir, no sé si se habían dado cuenta hasta ahora, pero los esciápodos o monóculi están en las Islas Canarias. Me imagino que les protegen del sol. Lo que sucede es que el miniaturista del manuscrito Z, aún así creo que lo que ha descrito es, al margen del desmesurado pie, es un hombre con unos rasgos que parece un faquir. Es decir, a mí no me parece un habitante de las Canarias, sino más bien de India. O sea, que posiblemente el modelo de la miniatura los había situado en la India, pero no sé por qué este hombre ha decidido que no, que los esciápado o monóculi están en las Islas Canarias. Como digo, son los cambios los cambios de los desplazamientos geográficos, ¿no? Pero este hombre con barbita fina, con turbante, pues parece un habitante de la India. Bueno, las maravillas de las que también hemos oído hablar esta mañana, particularidades. Los famosos Gog y Magog
siempre habíamos creído que eran unos pueblos malditos, ¿no? Que por lo tanto, por sus malas costumbres, estaban encerrados en los montes Caspios. Pero la cuestión es que esta leyenda, dando vueltas y vueltas, llega al autor del libro del conocimiento y resulta que los nombres de Gog y Magog ya no son dos pueblos, ya no son unos individuos, ya no son unos gigantes, sino que son unos castillos. Entonces, esta viñeta que ven aquí en el margen derecho arriba, ¿no? Este castillo, diríamos, con merlones, etcétera, etcétera, pues son Gog y Magog, divididos por una puerta. No sé, ni pueblos, ni gigantes, ni nada. También el Arca de Noé es otro tema, porque los espacios, no hay viajero que no tenga como fin el paraíso terrenal, porque si no, ¿para qué viaja uno, no? Y por lo tanto, se va acercando a ese paraíso y se va encontrando pues, con el Preste Juan o con otros signos, como pueda ser el Arca de Noé. El Arca de Noé, pues también es una leyenda que incluye el libro del conocimiento, pero la caracteriza un poco singularmente, porque está en un monte de piedra de sal, a tan blanca como el cristal. Solo Aito de Gorigos, de los que yo he visto, alude al monte de nieve perpetua, que sería el monte Ararat, ¿no? Y de donde podría salir esa equivalencia de la sal por la nieve perpetua, ¿no? Y el ilustrador ha puesto un barco, pero un barco típico de los que circulaban por el Mediterráneo en el siglo XIII, de los que los expertos en ese mundo nos dicen que se llamaba una coca. Y esa coca, con sus merlones y aspecto de fortaleza, ¿no? Pues que se empleaba para transportar mercancías, es un poco la imagen del Arca de Noé ahí encallada, ¿no? El paraíso terrenal sorprende su ubicación. ¿Dónde está el paraíso terrenal? Pues ahora junto al Polo Norte. No puede entrar en él, como ninguno de los viajeros nos dice que ha entrado. Está cerrado por unos montes, como ven ahí, esa imagen de esos montes grises, ¿no? Pero sí que puede verse cómo de los montes salen unos diseños en azul, que serían los 4 ríos del paraíso. Estos ríos causan tal estruendo que lo que nos dice el texto es que todos los habitantes que residen junto al paraíso están sordos por los ruidos. Bueno, el libro del conocimiento es bien conocido de todos aquellos que han trabajado en la temática de las Islas Canarias. Por lo tanto, no es ninguna novedad y casi me da vergüenza hablar algo de eso aquí, ¿no? Pero tampoco es algo que para nosotros, cuando hicimos la introducción, nos resultara nuevo, porque teníamos, por ejemplo, la guía de un famoso artículo de Bonet, quien había vinculado muy bien el libro del conocimiento con las Canarias, exponiendo, diríamos, todas sus novedades, ¿no? O sea, que ya desde ese artículo de Bonaventura Bonet, en el año 1944, ¿no? Pues ya había ido exponiendo la singularidad del, diríamos, buen conocimiento. Claro, después de haberles dicho a ustedes lo de los hexápodos, si yo ahora les digo lo del buen conocimiento, van a pensar que es una ironía, pero en fin, el buen conocimiento que manifiesta este autor de las islas. Con unos topónimos acertados y una descripción, diríamos, que no es la que se ha podido simplemente sacar de algún mapa, ¿no? Hasta el punto de que ese conocimiento tan certero es lo que pudo hacer que fuera, diríamos, utilizado en esa famosa expedición que todos ustedes conocen bien, que es Le Canarien, en 1402, que emprenden Jean de Betancourt, un noble normando, y su acompañante Gadifier
de la Salle, ¿no? Entonces, no es raro que no nos tiene que sorprender a nosotros que estos libros de viajes ficticios puedan ser guía para viajes reales. Es que también el libro del conocimiento, y en eso no me he querido meter porque ya está estudiado, había sido guía para Enrique el Navegante. Es decir, bueno, no sabemos muy bien qué guía era, pero realmente habían sido utilizados, ¿no? Entonces, lo que sí que quiero indicarles, porque en el momento en el que estábamos haciendo nuestra introducción no había aparecido la edición que todos ustedes conocen y que pueden ver simplemente en la parte inferior de este edificio, ¿no? Que es la edición de Berta Picó, Eduardo Aznar, aquí presente, y Dolores Corbella, ¿no? De esta edición de Le Canarien con manuscritos, transcripción y traducción que apareció en 2003, ¿no? Esta edición, consultándola en nuestra biblioteca hace unos días, ¿no? Incluye los dos manuscritos, pero incluye, lógicamente, también las imágenes del llamado manuscrito B. Hay dos manuscritos, el G y el B. El B es más tardío, ¿no? Copiado hacia 1490. Y lo que me sorprendió, y es lo que les quería traer aquí, que en aquellos pasajes donde los cronistas de Le Canarien, que no les he dicho el nombre, lo tienen en pantalla, los que escriben la crónica, que son Jean Le Verrier y Pierre Boutier. Los cronistas, cuando en el pasaje en el cual los cronistas se inspiran en el libro del conocimiento, este manuscrito más tardío, pues tiene dos ilustraciones donde, si se fijan, lo que está ilustrado es al autor del libro del conocimiento, que es ese supuesto franciscano que está hablando en la miniatura de arriba con dos viajeros y en la parte inferior es un franciscano peregrino. Entonces, ¿qué podemos extraer de aquí? La primera conclusión. ¿De dónde salió que el autor del libro del conocimiento era franciscano? ¿De dónde? Si en ninguno de los manuscritos se dice, ni siquiera hay ninguna especial orientación religiosa ni evangelizadora en el libro. ¿De dónde? Salió de los cronistas de Le Canarien, que fueron quienes, si no me equivoco, a su vez eran franciscanos, quienes, basándose en la tradición de los viajeros franciscanos a Oriente, bien conocidos por todos, Lodorico de Pordenone, etcétera, etcétera, ¿no? Pensaron que este libro del conocimiento era fruto de un viajero real y de un autor que sería un franciscano español, con lo cual le asignaron la condición de franciscano. Y los dibujantes del manuscrito B, no del otro, del G, nos lo dibujan, con lo cual aquí tienen el retrato del autor del libro del conocimiento, que no lo habíamos podido ver hasta ahora. Bueno, hay muchas, como les decía, muchísimas páginas importantes para el estudio de las Islas Canarias del libro del conocimiento, y solo me interesa destacar una cosa, y es que nomina muy bien, o sea, la toponimia de las islas. Edende fui a otra isla que dicen Bezmarín, e a outra que dicen Rache, e a outra que dicen Alegranza, e a outra que dicen Forteventura, e a outra que dicen Canaria, e fui a outra que dicen Tenerifís. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que se nombra la isla de Tenerife, y les pongo en la misma, a la derecha, ¿no? Les he puesto las páginas que escribió Maximiano Trapero, en las cuales dicen que es el primer texto en el cual aparece el nombre de Tenerife, y está en la misma forma, Tenerifiz, que después lo citará Le Canarien. Cuando preparamos este libro del conocimiento, pues mi ignorancia era absoluta acerca de que había habido una reinterpretación gráfica del libro del conocimiento. Mi ignorancia era total, y ahora intento expurgar un poco mis pecados, porque fue un artículo publicado
Un año después, en el 2020, su autor me lo mandó antes de publicar diciéndome, ¿y usted no sabía nada de esto con mucha educación? Y le dije, pues no sabía absolutamente nada. ¿De qué no sabía nada? De que un tal Iliaz, un nombre difícil de pronunciar, que es una abreviatura de Ilya Dadevich, que es un ruso natural de Georgia, pues era un artista, un amante, diríamos, de los libros, un amante del arte, que se estableció en París en 1921, se dedicó a la labor de los libros ilustrados, lo que llaman en francés libros de artista, y pronto hizo una gran amistad con Picasso. Y entre ellos, entre ambos, publicaron distintos libros de artistas, que consisten en libros con muy poquito texto, libros muy breves y con ilustraciones. Las ilustraciones las ponía Picasso, los textos los buscaban entre ambos, y yo creo que en un principio el dinero lo ponía este georgiano, ¿no? Y así, esto es lo que me llamó la atención sobre ello Leoncio López Ocón, un historiador del CSIC, ¿no? ¿Y de qué me llamó la atención? Pues de que habían publicado un libro, ambos, cuyo título es Le Frère Mendiant, el monje, vamos a decir, mendigante, ¿no? El franciscano, diríamos nosotros, ¿no? Y que lo que habían hecho era coger fragmentos del libro del conocimiento a partir de la edición de Jiménez de la Espada, junto a fragmentos de Le Canardien, y solo los pasajes que se centran en la ruta de África. ¿Por qué África? Bueno, primero porque está bastante bien descrito, luego, no sé si es leyenda o no, este georgiano artista estaba casado con una princesa africana y le gustaba mucho el continente africano. A Picasso, que no lo había visitado nunca, también le fascinaba ese mundo de la cultura africana, ¿no? Y entonces se publicó esta edición con 16 grabados a punta seca, que son grabados de Picasso. Pues he puesto pendiente en rojo, y es que recientemente se ha ingresado en la Biblioteca Nacional de Francia el archivo de este pintor, y allí hay una serie de documentación a cómo se hizo este libro, que es asunto pendiente para el futuro. No se ven bien los dibujos, creo yo, ¿no? Pero son los dibujos de Picasso, el texto de Jiménez de la Espada, el texto de Le Canardien, los estandartes. Picasso dibuja figuras que puedan ser de mujeres africanas, un barco, un paisaje, ¿no? Niños, flores, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que me parece más singular. Y ahora, en 2 minutos, les planteo, 2 minutos de verdad, lo que será de manera mucho más pormenorizada la publicación, ¿no? Y es, aquí sí que he puesto la fecha bien, ¿qué ha pasado en estos 25 años de separación desde nuestra publicación hasta ahora? Primero, los 4 manuscritos de los que he hablado, incluido el C, están digitalizados, con lo cual la investigación es mucho más sencilla. Las ediciones, tanto la de Jiménez de la Espada como la de Nancy Marino, están accesibles en red. Los mapas, que nos costaban tanto consultar, enteramente igual. Artículos, la mayoría, en red. Los caminos de la investigación. Actualmente preocupa menos a los investigadores el discutir si realmente este hombre viajó o no viajó. El 90% de los investigadores saben que no viajó. Siempre hay alguno que lo tiene en duda. Siempre hay alguno que aún dice que el autor es franciscano, pero bueno, la fe no se puede evitar, ¿no? Pero este libro del conocimiento es importante saber que se ha publicado muchas veces en inglés, incluso en italiano. Y eso es lo que ha facilitado que haya investigadores que no tienen ni idea de castellano medieval que hayan escrito sobre él. Entonces siguen apareciendo los artículos sobre toponimia, sobre heráldica, pero se han abierto nuevas líneas de investigación. Ahora interesa más cómo se concibe el espacio, cómo se percibe Oriente, cómo se ilustran estos manuscritos, es decir, hay unas corrientes críticas que son distintas, ¿no? Hay
todavía, y no me resisto a citarlo porque es un buen investigador, el americano Michael Harney, que dedica un libro al mundo, al concepto de raza en la literatura castellana medieval, donde, por cierto, entre otras cosas, pone verde al Amadís, ¿no? Todos nosotros éramos claramente racistas, y donde dice que el libro del conocimiento es claramente racista porque dice en el libro que los habitantes son negros. No sé qué es lo que tenían que decir el libro, tenía que decir que eran de color. Entonces, esto está publicado, ¿no son negros? Bueno, entonces, está dicho en 2015. Si estos son los caminos de la investigación, se va a seguir, yo creo, que publicando sobre este libro mucho. Ahora me hablaban incluso de una estudiosa alemana que estaba sobre él, ¿no? Porque no hace falta saber castellano medieval para lanzarse a trabajar sobre él, ¿no? Pero, en cambio, ¿qué es lo que falta? Una edición crítica, que no saldrá, porque la edición crítica sí que hace falta saber castellano medieval, tener los 4 manuscritos, trazar un estemma, y eso ya es mucho trabajo para poco fruto, ¿no? Entonces, se seguirán publicando trabajos, pero falta esa edición crítica. Bueno, nada más y muchas gracias por su atención. Perdona, gracias. Digo que quizá antes de pasar a la presentación del instituto, como es otra cosa diferente, podemos hacer las preguntas que ustedes consideren a María Jesús sobre el tema, los comentarios que les haya suscitado, ¿eh? Toma, Pepe, para ti. Lleva un poquito el... Sí, si quieren. Pues nada, ahora me toca a mí. Bueno, preguntas. No es exactamente una pregunta, es simplemente una duda que me quedó. ¿El manuscrito de la Biblioteca Nacional está publicado, además de digitalizado? Porque si era el más completo, ¿por qué no se ha publicado? Vamos a ver. O te entendí mal, no sé. Sí, el manuscrito, o sea, no hay facsímil de ningún otro manuscrito, facsímil en papel, diríamos, más que el que hicimos del manuscrito de Múnich, ¿no? El manuscrito de la Biblioteca Nacional tan bonito que perteneció a Santillana es el que está utilizado como texto base para las ediciones de todos los editores, desde Jiménez de la Espada, porque es el que está completo y el que transmite los topónimos de mejor forma, ¿no? No, es que la S es por Santillana. La S no es de Salamanca, el de Salamanca es R, este es la S de Santillana, ¿no? Es el que se ha utilizado y se sigue utilizando siempre. Y desde luego todos se pueden hoy leer en red, y yo aconsejaría a quien le interesara leer y descargar, porque luego puede pasar lo que nos comentaba Camilo el otro día, el ciberataque de la British Library, y nos quedamos con el manuscrito a medias, ¿no? Todos se pueden leer y descargar. Que claramente está pensando en inglés. Claro, sí. Es decir, está pensando en inglés y en una época muy concreta. Quiero decir que es el antecedente de esos afroamericanos. Sí, sí. Es decir que, pero es incomprensible en un hispanista. En un hispanista bueno, ¿eh? Quiero decir que estamos hablando de un hispanista muy bueno, y es un libro en el que habla del Amadís, del caballero Cifar, de las partidas, y todos los textos que cita, todos racistas. Y en el libro del conocimiento, por supuesto, le dedica, sí. Sí, pero es confundir todo. Sí, confundir todo, efectivamente. No, está en la línea un poco de lo de Daniel Eisenberg, también con la crítica al antisemitismo, etcétera, etcétera.
Pero bueno, como todo cabe, venga, no me hagan aquí ponerme en plan diva. El micrófono yo lo quiero. No, bueno, y por lo que hablábamos de tanto que agradecerte además y por esa obra, por ese trabajo que para muchos fue seminal, ¿no? Pero no, solo un comentario sobre esta alusión que haces a esta alemana que te dije el otro día, ¿no? que está trabajando y que iba a formar parte del libro este que estamos editando y al final, bueno, pues problemas de salud, bueno, rollos ahí raros. Pero no te lo comenté el otro día y creo que viene a propósito. Esta es Felicitas Schmeider, que es una señora alemana muy venerable, que trabajó mucho, está muy reconocida por el Codex Cumanicus de 1305, más o menos, que es este diccionario de latín, persa y cuménico, ¿no? y turco. Entonces ella es como la gran especialista en esto y creo que en lo que está ahora con lo del libro del conocimiento es que parece que hay algunos vínculos. Es posible que haya tenido alguna conexión entre estilos del Codex Cumanicus, que también es muy abstracto, muy sintético, pero que digamos que el valor que tienen estas fuentes, que lo comparte con la práctica de la mercatura de Pegolotti y, por supuesto, con la cartografía, es esta idea de la integración de espacios, ¿no? y la articulación de esos espacios. Entonces, claro, desde nuestra perspectiva, la integración de espacios geográficos, bueno, pues vienen dictados por una fisicidad, ¿no? la geografía del mapa, pero hay un conflicto en este tránsito, ¿no? de un pensamiento, llamémoslo, medieval a moderno, que esa integración tiene que ser significativa. O sea, tiene que haber otro tipo de continuidades, tiene que haber otro tipo de… que le den sentido, que es un poco lo que yo creo que al final hace el libro del conocimiento. O sea, se enfrenta a una geografía empírica, que es la que despista a tanta gente, ¿no? Pues todas estas cosas en concreto sobre África, y la está conciliando con una geografía imaginaria, o lo que nosotros llamamos imaginaria, ¿no? Con una geografía venerable o simbólica, ¿no? Bueno, pues igual, ¿no? A la hora de integrar estos espacios de Europa, Asia y África, encontrar algo que realmente sea significativo, ¿no? Claro, eso puede dar pistas sobre cuál es el fin del libro del conocimiento, porque es difícil de saber cuál es el fin y, como bien decías, ¿no? O sea, que sea citada como una fuente de autoridad geográfica, ¿no? Que la escuela esta de Enrique el Navegante la esté mencionando como un que va a ocurrir luego con Mandeville, dentro de la misma escuela de Heredia, ¿no? y con Marco Polo, y todo esto creo que lo hablaba el otro día Rafael, con respecto a la utopía. Como la utopía, siendo evidente desde un principio, es colocada, ¿no? como una fuente de autoridad también, ¿no? Entonces yo creo que es en ese conflicto, en ese problema, donde se desarrolla una corriente que yo creo que, mencionando las posibilidades de continuidad, creo que es una posibilidad de continuidad interesante, ¿no? No, sí, lo que decías era muy interesante y ya me pasarás la referencia de esta investigadora a ver si continúa y se anima. Porque el problema del libro es que, bueno, yo lo calificaba de enigmas, es que no todo está hecho en torno al mapa. Quiero decir que la costa africana está bastante bien descrita, y lo mismo que señalábamos de las Canarias. También puede haberse hecho eco de viajeros y ser fuentes orales en algunos casos. Por ejemplo, pues la descripción que hace de la Meca no coincide con nada de lo que los textos anteriores decían en torno a la Meca. Entonces, solamente cabe pensar que algunos viajeros hayan ido trasladándole leyendas, y que sean leyendas orales o algunas fuentes escritas que desconocemos. O sea, aparte de que tampoco sabemos de qué mapa se sirvió de verdad. Hablamos de unos modelos cartográficos mallorquines, pero no podemos decir con el mapa de Kresker en la mano hizo solo el libro del conocimiento, ¿no? Entonces, o bien otras fuentes escritas, o bien otros mapas, o bien una mezcla de una realidad empírica y de una imaginaria, ¿no? Pero vamos, es muy interesante. Última posibilidad, sobre todo para las personas. ¿Kevin? Venga. Bueno, pues Eduardo, tú cierras. Bueno. Tú cierras, Eduardo. No, lo mío solo son 2 segundos, un apunte. Felicitas Schmeider, una investigadora y persona estupenda, forma parte del Consejo Asesor de Cuadernos del Semir, así que seguramente le llegará el artículo. Simplemente eso. Bueno.
No, simplemente un apunte. Ves que fui rápido. Bueno, Eduardo, te toca. En mis casos no es ni una pregunta ni una intervención, sino simplemente el agradecimiento de haber podido coincidir por fin con una de las hermanas Lacarra, que para mí pues tenía en todos mis estudios pues un papel tan notable. La edición que hicieron del libro de conocimiento nos ha servido no solo para el libro de Le Canarien, sino todas las demás que hemos hecho sobre el Atlántico, había ahí una base. Yo creo que es importante en este momento recordar que efectivamente el concepto de autoría en la Edad Media es distinto al nuestro. Si el autor lo que reúne es materiales anteriores de diversos origen y que no tiene ningún remordimiento en no citar, sino se entiende que un autor que utiliza esto, que utiliza mapas, que utiliza tradiciones orales más o menos verídicas, que algunas de las cuales podemos encontrar, otras no, pero realmente todo lo que dice el libro de conocimiento sobre el interior de África, de forma mítica, pero todo lo del el oro de Palola, las hormigas, todo eso que hemos ido encontrando, realmente ha servido muchísimo, porque las fuentes posteriores portuguesas nos dan esa misma idea, o nos dan la idea de que los portugueses lo que iban buscando es lo que había dicho el libro del conocimiento. Es decir, que a partir de ahí, como digo, es un libro magnífico. La edición, pues yo me descubro, no ha habido una edición de textos de los que yo he trabajado y la verdad que por fin coincidir con una de las hermanas Lacarra para mí ha sido pues un placer enorme. Después ya contaré por otro, además de la admiración por su padre, etcétera, pero eso ya es historia de otro cuento que contaré en petit comité. Bueno, muchísimas gracias. Solamente hay una cuestión, y es que si pensamos que hoy tenemos 4 manuscritos, que son todos más o menos de finales del 15, que el libro tuvo que haberse escrito 100 años antes, ¿no? Lo cual implica que hubo muchos más manuscritos, uno que manejarían los cronistas de Le Canarien, otros que podrían manejar Enrique el Navegante, es decir, que la difusión del libro tuvo que ser muy amplia, porque para nosotros, que era lo que decía al principio, hoy de un texto medieval tener 4 manuscritos no es común, lo cual nos indica que si nos han llegado 4, los que tuvo que haber, o sea, el libro circuló mucho. No es un libro de un valor literario, no nos engañemos, ¿no? Pero de un gran interés, que es un concepto distinto. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues damos por concluida la sesión, la primera sesión, y pasamos ahora a la segunda. Jaume. Muchas gracias.